Y lo de esta monogénica, digamos, es lo que uno siempre dice, regida por las leyes de Mendel, que la más importante es la que les comenté, la de la segregación de los caracteres en forma independiente en los seres de reproducción sexuada, ¿sí? Estos conceptos de penetrancia y expresividad ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, primero vamos a ver esto. Esto es la simbología, ¿está? De que cuando uno arma un árbol genealógico, tenemos que entender que cuando representamos al sexo masculino como un cuadrado, al femenino como un círculo, el no especificado un rombo, ¿sí? Uno puede poner la cantidad de hijos, o sea, adentro del cuadrado o adentro del círculo, o dibujar tantos hijos como con cuadrados y círculos, dependiendo si es hombre o mujer. Como estamos hablando de genética, ¿sí? Cuando estamos hablando de herencia y si hablamos de un individuo, si está afectado o no, o el círculo o el cuadrado se pinta, se rellena, de cualquier color, ¿está? ¿Queda? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después vamos a ver que dentro de las herencias, de los tipos de herencia, no todos, algunos está en lo que uno puede definir como portador sano. Y los portadores, uno lo puede poner el círculo o el cuadrado y pintar la mitad, ¿sí? La mitad se rellena. Y acá hablo de un portador asintomático. Está todo, bueno, lo tienen que completar bien, ¿no? Más prolijo. También hay formas de portadores donde el círculo o el cuadrado uno pone un punto en el medio. Esta simbología está más, es más característica para poner cuando hablamos de una herencia ligada a los cromosomas sexuales, fundamentalmente al X. Cuando tenemos un caso índice, que es el que uno quiere estudiar, y está afectado, ¿sí? Uno pone lo que significa el cuadrado todo pintado y una flecha. Ese caso se llama también propósito o caso índice. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Entonces, vamos acá. Entonces, cuando uno arma un árbol genealógico, entonces tenemos la unión de un hombre y una mujer. Esa unión siempre se marca como una línea horizontal. ¿Está? La descendencia, uno saca una línea vertical a la unión y puede poner, ¿sí? Lo que les decía, la cantidad de cuadrados o círculos dependiendo la cantidad de hijos que puedan tener. O en vez de seguir dibujando, porque hay familias que tienen 8 hijos, 7 hijos, uno puede poner adentro del cuadrado la cantidad de varones y mujeres que tiene, en vez de dibujar todos. ¿Está? Obviamente que si de esta familia uno quiere saber cuál es el propósito o el caso índice, lo marca con una flecha. ¿Está? Esto así, chicos, es válido para cualquier historia clínica y es lo que uno llama familograma. ¿Está? Si esta unión, ¿sí? Hubo separación, se marca con 2 líneas oblicuas. ¿Está? Si esta señora, esta mujer, vuelve a tener otra pareja, uno vuelve en otro sentido y si tienen hijos volvemos a hacer lo mismo. Y para completar lo que después ustedes van a ver en las historias clínicas, lo que uno hace después es hacer un círculo con los que viven en el mismo hogar. ¿Está? ¿Queda? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Ahora, si nos referimos a lo que uno habla de, en este caso, sobre herencias, ¿sí? Lo que uno tiene que ver que las generaciones, ¿tá? Desde
abuelos, padres, hijos o nietos, cada generación se numera con números romanos. ¿Está? Entonces, yo acá tengo, para la confección, por ejemplo, de un árbol genealógico pensado en genética, entonces, cada uno, ¿sí?, de las generaciones se representan con números romanos. ¿Está? Ahora, después, la descendencia, ¿sí?, lo que uno puede marcar son los grados de parentesco y esos son con números arábigos. Los números arábigos son los números comunes que uno viene utilizando. ¿Está? Entonces uno va poniendo, dependiendo, digamos, de cómo va siendo la descendencia directa, de primer grado, de segundo grado, eso se numera con números romanos. ¿Está? Lo que uno pone acá son las edades, ¿sí?, y si tienen o no patologías. ¿Está? Eso uno lo puede poner, inclusive no solamente esto en un cuadro, digamos, en un árbol genealógico pensado en genética, sino en un árbol genealógico de cualquier historia clínica que ustedes armen. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Cuando cruzamos con una diagonal el círculo o el cuadrado, eso significa que ese individuo es fallecido. ¿Está? Y acá, que hay una doble línea, eso me habla de consanguinidad. ¿Saben lo que es la consanguinidad? Entre familiares. Un parentesco, sí. Hay que un parentesco, ¿está? Un parentesco genético, ¿sí? Queda cuando se casan entre primos, y esto es importante porque muchas veces hay, dentro de estas herencias mendelianas, no son frecuentes, ¿está? Y entonces de pronto vamos a ver que a veces vuelve a aparecer en el fenotipo porque está relacionado con parentescos, ¿está? ¿Queda, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas hasta Sí, sí. acá? No. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a empezar con... Ahora nos vamos a meter con los distintos tipos de herencia. Nosotros la semana pasada vimos definiciones. Hablamos de que siempre, primero tener el concepto de el paralélico, ¿está? O sea que la información siempre está de a dos en un paralélico, uno aportado por el papá, otro por la mamá, ¿está? Y habíamos deducido de este paralélico si un individuo era homocigoto dominante, que se representaba con letras del alfabeto en mayúscula, un heterocigoto, que decíamos que la información estaba en el mismo locus pero era diferente, entonces se representaba con una letra en mayúscula y en otra en minúscula. Todo esto son los genotipos. ¿Me siguen? Sí, profe. Y el Sí, homocigoto recesivo, que son dos letras en minúscula. ¿Está? Siempre el paralélico. De esto además hablamos si había un rasgo dominante o había un rasgo recesivo. ¿Está? O sea que esa información de ese gen o era dominante o recesivo. ¿Está? Y dijimos que un rasgo dominante siempre se expresa en el fenotipo. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, chicos, vamos a empezar ahora a hablar de lo que nosotros conocemos como el desorden autosómico dominante. Si hablamos de un desorden autosómico es porque la mutación está en los cromosomas autosómicos o somáticos. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Si yo hablo de que
El desorden está en los cromosomas autosómicos. ¿Importa el sexo? No. No. ¿Está? No importa el sexo. ¿Está? Puede ser indistinto para hombres o mujeres. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. Si el desorden es autosómico dominante, ¿está? Para que aparezca en el fenotipo, o sea, que ese individuo tenga la alteración, ¿cómo tiene que ser? ¿Homocigoto o heterocigoto dominante? Homocigoto que el AM. El dominante. Homocigoto Bien. dominante. Homocigoto dominante o... O heterocigoto dominante. Bien. Heterocigoto. Heterocigoto. Igual no es necesario aclarar que el heterocigoto sea heterocigoto dominante porque el heterocigoto claro. ya se sabe que tiene uno recesivo. dominante y el otro recesivo. Bien. Perdón. No, está perfecto. Yo solamente les aclaro esto. Bien. Entonces, pregunta. En un individuo que tiene un desorden autosómico dominante, el sano, ¿cómo tiene que ser? Portador. No. Si es sano, no es portador. En la herencia puede ser autosómica dominante no existe el estado de portador. Después lo voy a mencionar. Vuelvo. Un individuo sano para un desorden autosómico dominante. Sano, ¿cómo tiene que ser? Recesivo. Bien, ¿qué recesivo? El AM. El homocigoto. Homocigoto recesivo. ¿Está? ¿Por qué? Porque un rasgo dominante, si el individuo lo tiene en un solo alelo, eso ya expresa en el fenotipo. ¿Está? O sea, un rasgo dominante heterocigoto basta con tener ese alelo para que se exprese en el fenotipo. Quiere decir que el individuo sano, ¿está? Tiene que ser homocigoto recesivo. ¿Esto les queda? Sí, bien. sí. Entonces, lo que uno tiene que analizar es esto, ¿sí? Siempre estamos hablando que de la herencia monogénica clásica partimos del paralélico, o sea que si mi mamá va a tener un paralélico, en general, el tipo de unión, uno de los progenitores es heterocigota. ¿Está? Los heterocigotos lo expreso con una mayúscula y una minúscula. El otro progenitor es sano. Entonces, si es sano, ¿cómo tiene que ser? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Esto que voy a hacer acá, chicos, es lo que se llama la cuadrícula de Punnett, donde lo que uno es analizar los tipos de descendencia, las probabilidades que tenga esa pareja de tener niños, ¿sí? Con alteraciones o no, ¿está? Entonces, si yo analizo el paralélico y hago la cuadrícula de Punnett y cada rasgo se va a su descendencia en forma independiente, yo pongo este alelo AA del papá. Y acá pongo el de la madre. ¿Queda? Toda esta descendencia me representa el 100%. Entonces, analizamos los genotipos. Cuando uno analiza los genotipos, lo que uno analiza en los genotipos si el individuo es homocigoto, dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Entonces, ¿sí? En esta descendencia, ¿qué tengo? 50% sano. 50%. No estoy hablando de fenotipo, estoy hablando de los genotipos. Los genotipos me refiero a si es heterocigoto, homocigoto dominante o homocigoto recesivo. Sí, 50% homocigoto recesivo
y 50% heterocigoto. Heterocigoto dominante. Ah, heterocigoto, Bien. perdón. Entonces tengo un 50% de heterocigoto y un 50% homocigoto recesivo. Ahora sí, cuando analizo los fenotipos, tengo que ver cuáles son los individuos que están afectados y cuántos son los sanos. Si tengo. 50% Entonces, sano y 50% sano y 50%. bien. ¿Cuál sería el sano? el homocigoto recesivo. Bien. Entonces, yo acá tengo, ¿sí? Dentro de los fenotipos, el 50% afectados y 50% sanos. Los sanos son los homocigotos recesivos, ¿está? Los afectados son los heterocigotos. ¿Se entiende? Bien. Si esta pareja, ¿sí? ¿Me estás escribiendo, Ciro? No, apreté un botón, es que, no sé, el celular me Ah. está... No, nada, gracias. Bueno. Sí, no. Entonces, sí, chicos, atiendan esto. Esta pareja, donde la madre es heterocigota para un desorden autosómico dominante y el padre es normal, está sano, mejor dicho. No es que la madre no sea anormal, perdón. Sano. Lo van a ver a ustedes son genetistas clínicos, ¿no? Entonces, este matrimonio va a su consulta y les pregunta que quieren tener un hijo, la probabilidad de tener un hijo con la alteración o la mutación o la afectación de la madre. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Cuál es el porcentaje de que ese hijo tenga la afectación? 50%. 50%. 50%. Perfecto. ¿Está? ¿Se entiende esto? Ahora, este matrimonio, ¿sí? Va de vuelta a su segunda consulta para saber si su segundo hijo va a tener la afectación o no. ¿Y ustedes qué le van a decir? 50%. Bien. 50%. Es el 50%. O sea, que este porcentaje se calcula por cada gesta, ¿está? No es que una vez que yo tengo un hijo, después el otro va a ser normal. ¿Entienden esto? Siempre Sí, se mantiene en esta pareja el mismo porcentaje. ¿Está? ¿Me siguen? Por cada hijo independiente. No. Exacto, tal cual. ¿Está bien? Esto se los digo, chicos, porque, no sé, bueno, capaz que el examen este va a ser choice, pero normalmente, Alcina no dijo ni mu, pero normalmente a lo que voy es esto. Cuando uno les pide armar un árbol genealógico, una cuadrícula de Punnett, ustedes siempre ponen 4 hijos. Siempre, siempre, los 4 hijos y que no falte ninguno. Entonces, a lo que voy es que entiendan, aunque dibujen 8, ¿está? Ese porcentaje, esa probabilidad en esta pareja siempre va a ser la misma, por cada gesta. ¿Está claro? Bien, Sí. porque nunca dibujan ni 2, ni 3, ni 6. Siempre tiene 4, para las parejas en genética siempre tienen 4 hijos. ¿Está? Les aclaro esto. Ahora, pensemos esto. Esto es lo más habitual, que en un desorden autosómico dominante tengamos una mujer, o sea, uno de, ¿cómo se llama? Un progenitor heterocigoto y uno sano. Pero si yo tengo que el otro progenitor también es heterocigoto, esperen que voy a borrar acá. Vuelvo a hacer la cuadrícula de Punnett.
Entonces, vamos a analizar los genotipos. ¿Qué tengo acá, chicos? 75% de... No, esperen, siempre tienen que analizar primero los genotipos. Ah, claro. ¿Qué tengo? Un homocigoto dominante. 25% dominante. Homocigoto ¿Qué dominante. dominante? 25%. ¿Qué El doble A. dominante? Pero el doble A, ¿cómo se llama? Homocigoto dominante. Homocigoto Bueno, dominante. entonces, un 25%, ¿qué es? Homocigoto Homocigoto dominante. dominante, ¿qué más? 25% homocigoto No. recesivo. Perfecto, No. un 25% homocigoto recesivo, ¿y qué más? 50% heterocigoto. Bien, y un 50% heterocigoto. ¿Está? Ahora, ¿cómo tengo los fenotipos? Bueno, 25% sano y 75% con la enfermedad, puede ser. Afectados, exacto. Sí, 75% afectados, sí. ¿Está? Tengo un 25% sanos, que son los homocigotos recesivos, y un 75% afectados. ¿Está? ¿Esto lo entienden? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ay, no, borré. No. Bueno. Bien. Entonces, vamos acá. Cuando uno arma una herencia autosómica dominante, dijimos que al tener ya un individuo heterocigoto, ¿sí? Eso hace que aparezca en todas las generaciones. Eso se llama transmisión vertical, ¿está? Y no hay salto generacional. Generación a generación lo voy a tener. ¿Me siguen? Chicos. Sí, sí. ¿Podés repetir lo de transmisión vertical? ¿Qué? ¿Puedes repetir lo de La transmisión vertical es que de generación a generación va a pasar de padres a hijos, a nietos y así sucesivamente. Ah, claro. ¿Está? Okay. Gracias. No, por favor. Y no tiene saltos generacionales. ¿Está bien? Y lo otro que uno tiene que analizar es que voy a tener tanto, indistintamente, hombres y mujeres afectados. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de un desorden o una mutación autosómica dominante, se ubica en los cromosomas autosómicos, ¿sí? Aparece en estado de heterocigota u homocigota dominante. Cuando los individuos son homocigotos dominantes, en general los síntomas son más graves. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de que yo tenía el paralélico y eso me llevaba un 100% del producto génico? Si yo lo tengo en los dos mutados, ¿sí? Eso va a ser más grave en cuanto para el individuo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Como dijimos en los autosomas, dijimos que es independiente del sexo. El entrecruzamiento más frecuente es un heterocigoto con un sano, ¿tá? Y entonces el sano, ¿cómo tiene que ser? Homocigoto recesivo. Bien, homocigoto recesivo. Generalmente son patologías raras, ¿tá? No tiene, digamos, tiene una transmisión vertical y no hay saltos generacionales. Ejemplos de estos desórdenes autosómicos dominantes es la hipercolesterolemia familiar, la neurofibromatosis, la condroplasia, el síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta.
¿Está? En general, chicos, las desórdenes autosómicos dominantes afectan proteínas estructurales, en general. ¿Está? ¿Queda? Bien. Bueno, entonces, estamos un tipo de árbol genealógico de un desorden autosómico dominante típico. ¿Está? Bien. Si uno, esto es el cuadro de Punnett o la cuadrícula de Punnett, entonces, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es que en la herencia monogénica están los dos alelos, siempre. ¿Está? Y ese entrecruzamiento, la descendencia es al azar, ¿está? Y es lo que nos toca en suerte, ¿se entiende? Y esto es lo que les decía, que cada evento es independiente del anterior, por eso de cada gesta uno puede calcular siempre el mismo porcentaje, no va a variar, ¿está? Aunque esa pareja tenga 100 hijos, ¿entienden? Sí. Bueno. Si yo acá tengo, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto lo más frecuente, un homocigoto recesivo con un heterocigoto. Esto es la combinación más frecuente. Pero puedo tener, ¿sí? Un homocigoto recesivo con un homocigoto dominante, ¿está? Por el cual voy a tener el 100% van a ser heterocigotos. Esto es el genotipo. Y van a estar afectados el 100%. ¿Está? Y esta es la que acabamos de ver cuando los dos progenitores son heterocigotos. ¿Sí? Estos son los genotipos. Después habíamos analizado que había un 75% que eran afectados y un 25% sanos, que son los homocigotos recesivos. ¿Sí? ¿Queda esto, chicos? Sí, sí. Enfermedades asociadas, digamos, a autosómicos dominantes, entonces, tenemos la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta tiene, ¿sí? La presentación, o sea, va a ser igual, pero va a tener dos tipos de mutaciones, porque tengo el gen afectado en el cromosoma 17 y en el cromosoma 7. ¿Está? Y eso es lo que uno habla de heterogeneidad de locus. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. La hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que tiene una mutación que lleva a lo que es la heterogeneidad alélica. La neurofibromatosis, que es el ejemplo que uno siempre da como penetrancia completa y expresividad variable. La condroplasia, ¿está? Que tiene penetrancia incompleta y expresividad constante, siempre se presenta de la misma forma. Y el Marfan, que tiene un efecto pleiotrópico, que ya lo habíamos definido como al similar de la fibrosis quística, donde yo tengo mutado un gen y tengo muchos órganos afectados. Cuanto más órganos afectados, uno dice que tiene un alto efecto pleiotrópico. Cuando menos órganos afectados, uno dice que tiene menor efecto o bajo efecto pleiotrópico. Ejemplos de pleitropismo, el Marfan y la fibrosis quística. ¿Está? El Marfan, lo que ven acá, son individuos que tienen, generalmente son altos, pueden cursar con cardiopatías, pueden tener malformaciones óseas, pero tienen una hiperlaxitud ligamentaria, ¿está? Y a nivel muscular, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe, de mi parte no. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Bien. Vamos a hablar ahora del desorden autosómico recesivo. Entonces, si estamos hablando de cromosomas autosómicos, ¿importa el sexo? No. No. No.
¿Está? O sea que puede haber hombres y mujeres afectados por igual. ¿Está bien? Sí, profe. Punto 1. Punto 2. Si hablamos de un desorden autosómico recesivo, para que un rasgo recesivo aparezca en el fenotipo, ese individuo, ¿cómo tiene que ser? Homocigoto recesivo. Bien. ¿Está? Quiere decir, chicos, que el homocigoto recesivo en un desorden autosómico recesivo está afectado. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, estas son patologías raras y lo más frecuente que la unión, ¿sí?, sea de un progenitor heterocigoto y el otro también sea heterocigoto. ¿Tá? O sea, que la unión sea entre dos heterocigotos. ¿Sí? Pregunto, para un desorden autosómico recesivo, ¿los individuos heterocigotos están afectados? No. 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 ¿Pero son qué? Portadores. Portadores del gen, pero Exacto, son portadores sanos. ¿Entienden esto? sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo hablo de portadores, estoy hablando de una herencia autosómica recesiva. ¿Entienden? Entonces, Sí. si yo hago el entrecruzamiento, si hago la cuadrícula de Punnett, analicemos los genotipos. No. 75% sano y 25%. No, genotipos. Ay, perdón, entendí 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto dominante. Bien, ¿qué más? 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Perfecto. Los fenotipos. 25% afectado, 25% ¿Cómo, Rafaela? 25% enfermo y ¿Cuál es el enfermo? 25% sano, homocigoto recesivo, el enfermo. ¿No? 50% portador sano. Perfecto. Esto igual uno puede poner sano, pero es verdad que el 50% son portadores sanos. Estos son sanos, estos nunca van a mandar a su descendencia nada, el homocigoto dominante. ¿Entienden esto? Sí, profe. Sí. Bien. Chicos, entonces, fíjense que en un desorden autosómico recesivo, el heterocigoto es portador sano. Ahora, en un desorden autosómico dominante, el heterocigoto está afectado. ¿Entienden esto? Sí, profe. ¿Sí? Y para la herencia autosómica dominante, el homocigoto recesivo es sano, y para un desorden autosómico recesivo, el homocigoto recesivo es el afectado. Esto es lo que tienen que tener para pensar en los desórdenes autosómicos, tener claro. ¿Entienden esto? Sí, profe. Sí.
Ah, no, no era este lo tengo que cerrar. Escucho, no sé, se levantó viento, no sé si es solamente acá o en todos lados, ¿no? En todos lados, profe. De los que estamos en la Argentina, los otros no sé. Pero no se puso lindo. Sí, no sé, está rarísimo. Bueno, Carlos está llevando todo. Hasta en la costa, tengo un amigo que está en la costa y me dijo que el día estaba hermoso y de la nada parecía que iba a venir un tornado. sí, por eso me llamó la atención porque venía todo bien y digo, ¿qué pasó acá? Bueno, chicos, entonces, volvemos. Desorden autosómico recesivo se ubica en cromosomas autosómicos, se expresa en estado homocigoto recesivo. El heterocigoto es portador sano, ¿tá? Entonces, eso hace que hayan saltos generacionales en los árboles genealógicos, ¿tá? ¿Queda? Sí. Bien. No depende del sexo, o sea, va a afectar tanto hombres y mujeres porque estamos en los cromosomas autosómicos. El entrecruzamiento más frecuente es entre dos heterocigotas, ¿tá? Y lo que es abundante son los portadores sanos, por eso puede haber saltos generacionales. ¿Está bien? ¿Queda? Ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas: el albinismo oculocutáneo, la fibrosis quística, la anemia falciforme o la depranocitosis, la hiperplasia suprarrenal congénita, que la habíamos visto en diferenciación sexual, cuando habíamos visto las malformaciones, los desórdenes sexuales femeninos, ¿se acuerdan allá lejos y hace tiempo? Y enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria o la galactosemia. Bien. Profe, Esto, ¿el daltonismo también? No, el daltonismo es ligado al X, Rafaela. Ah, verdad, vamos a entrar. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá esto es un árbol genealógico de una herencia autosómica recesiva típica, donde hay uno afectado, pueden aparecer generaciones que no estén afectados. Por eso uno habla de saltos generacionales. Ya cuando hay una generación que no tiene la enfermedad, igual no significa que no haya nadie. Puede aparecer como portadores asintomáticos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, esto que ya habíamos hablado no depende del sexo, y lo que aumenta la incidencia, lo que es la consanguinidad y la endogamia. Dijimos que la consanguinidad, ¿qué era? Es el parentesco, o sea, Parentesco. cuando hay parentesco, claro. Exacto. Y la endogamia, ¿tienen idea? Creo que entre padre e hijo, madre e hijo, No. ¿no? Es cuando, no. Es cuando se da en círculos cerrados, o por etnias, por cultura, por aislamiento geográfico o religión, como los Amish, ¿sí? Hay una enfermedad, por ejemplo, Tay-Sachs, que se ve muy frecuentemente en los judíos askenazis, ¿está? Entonces, esos aislamientos hacen que muchos sean heterocigotos y de pronto en las uniones empiezan a aparecer patologías que normalmente son raras. ¿Está? ¿Queda? Sí. Bien. Combinaciones más frecuentes, dijimos, entre heterocigotos, ¿está? Que esto es lo que analizamos hace un ratito, ¿está bien? Ahora, puedo tener un individuo sano homocigoto dominante con un heterocigoto. Entonces, voy a tener, ¿sí? Lo que sería un 50% heterocigotos y un 50% sano, o sea,
homocigotos dominantes, ¿sí? Quiere decir que en este grupo familiar, en realidad, no va a aparecer la enfermedad, la afectación, ¿se entiende? Y acá, para un desorden autosómico recesivo, si se casa con un, con un dominante, con un homocigoto dominante, y acá hay un homocigoto recesivo, voy a tener un 100% heterocigotos. Y estos 100% heterocigotos van a ser portadores sanos. ¿Está? Bueno. Lo que habíamos hablado de que aumenta la probabilidad frente a la endogamia, ¿sí? O la consanguinidad relacionados genéticamente. Bien. Estas son otras definiciones que veníamos charlando. Una de la pleitropía que ya habíamos mencionado. La heterogeneidad alélica, digamos, es la expresividad variable por mutaciones diferentes en el mismo locus. Entonces, la fibrosis quística tiene 1400 mutaciones distintas y eso lleva a tener distintas clases de presentación clínica. ¿Tá? La heterogeneidad de locus, que habíamos hablado que tiene un mismo fenotipo por mutaciones de distintos genes, como la osteogénesis imperfecta. Y la heterogeneidad clínica o fenotípica es lo que uno habla de una mutación en un mismo gen que va a dar distinta clínica en distintas familias. Lo lógico es pensar que si yo tengo una mutación de un mismo gen, siempre se va a presentar de la misma forma. ¿Tá? Y eso es lo que se define como heterogeneidad clínica o fenotípica. Bien. Enfermedades asociadas a herencias autosómicas recesivas, dijimos, la fibrosis quística, la anemia falciforme, el albinismo oculocutáneo, la hiperplasia suprarrenal congénita y la fenilcetonuria. ¿Tá? La fibrosis quística con su efecto pleiotrópico, la mutación que da heterogeneidad alélica, la anemia falciforme o la depranocitosis, que es una mutación de una de las cadenas de la hemoglobina, de la cadena beta, entonces da un glóbulo rojo en forma de hoz. El albinismo oculocutáneo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que lo habíamos visto en embriología con la mutación de la 21-hidroxilasa, y la fenilcetonuria, que afecta a la enzima fenilalanina hidroxilasa. Bien. Chicos, consulta. Muchas son mamás. ¿Saben lo que es la pesquisa neonatal? El examen que le hacen a los bebés que le pinchan el talón. Bien, Carlos. ¿Para qué? ¿Saben? Para detectar enfermedades de este tipo. Por ejemplo, fenilcetonuria. La fibrosis quística, el Fibrosis quística, claro. hipotiroidismo. ¿Tá? Antiguamente, ahora se hace de rutina y no se paga, o sea, todo niño que está en la neo le pinchan el taloncito, se pone en un papel secante y se manda a estudiar los 4 o 5 enzimas. Bueno, hago aclaración, en general es para enzimas, pero sepan que la fibrosis quística es una proteína de canal de cloro, no es una enzima, ¿está bien? Entonces, nada, entra dentro del screening de un recién nacido. ¿Tá? Antiguamente, yo creo que hace 20 años, no se hacía en forma, o sea, se hacía, pero había que pagarlo aparte. ¿Tá? Entonces, había avisos en la radio que decía que una gota de sangre equivale a derramar un mar de lágrimas, ¿está bien? Para fomentar hacerle lo que antes se llamaba FEI, que detecta 4 o 5, digamos, de estas patologías, que esto hace que en realidad algunos tienen, por ejemplo, en un hipotiroidismo congénito, si uno detecta que hay un hipotiroidismo, se le puede dar hormona tiroidea para que el chico empiece a tener, digamos, y no empiece a perder pautas madurativas. Lo que a veces sucede con estas enfermedades es que pierden pautas madurativas. ¿Está? Y lo que también uno tiene que preguntar, fundamental, chicos, es
descartar consanguinidad. Porque les voy a contar una historia real, que después se nos cayó la cara de vergüenza. Se interna, viene del interior, no me acuerdo de qué provincia, una nena de 3 años que empezó a convulsivar, porque muchas veces de estas enfermedades empiezan con crisis convulsivas. Donde el relato era que a este matrimonio ya había fallecido otro hermanito, no me acuerdo que por la misma edad, cuando se le estaba haciendo la tomografía. Entonces nosotros le teníamos que hacer una tomografía a esta nena y la mamá no quería porque dijo que iba a fallecer en la tomografía. Bueno, todos sospechamos que podía tener un trastorno, digamos, genético. Entonces hicimos la interconsulta con genética del Garraham. Gente, lo primero era que eran parientes y no habíamos detectado que tenían el mismo apellido. ¿Tá? O sea, después pasamos vergüenza porque la verdad que, nada, tenían el mismo apellido, entonces esto podía haber aparecido, digo, era más frecuente que aparezca por esta consanguinidad. ¿Tá? Así que una de las cosas básicas antes de consultar a un genetista, preguntar el apellido, que no hayan sido parientes, porque bueno, eso, digamos, hace que la presentación sea otra frente al genetista que uno vaya a consultar. Y bueno, no me acuerdo de nada más. Y hacer, bueno, obviamente un buen interrogatorio. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. No, Bueno. profe. Voy a pasar la primera lista y hacemos 10 minutos de receso y me queda hablarles de las ligadas a los cromosomas sexuales. Y acá necesito que estén conectados. Así que paso la primera lista. Bueno, Rafaela sí. Tatiana. No. Erika. Martina. Acá, profe. Rosman. Acá, profe. Profe, Tatiana me Sí. pidió para avisar que está en el dentista. Y por eso no. Bueno, Y Bueno, Johnny sí. está presente, pero no le anda la cámara ni el micrófono. ¿Quién? Sí. Johnny. Profe, me Jonathan fijé. González. Ah. Sí, pero lo vi conectado. Carlos, sí. Sí, profe. Jonathan, sí. Sebastián, sí. Y Aileen también. Sí. Pedro. Estaba, profe. Sí. Sí, está Pedro. Tiro, sí. Aquí, profe. Victoria también y Elam. Ah, están casi todos. Ojo, yo estoy lista 2 veces. Sí. Bueno. Perfecto. Chicos, escuchen, tengo menos cuarto, hacemos 15 a las 7. Sí, ya está, Jonathan, me dijeron.